Vamos a ver este ejercicio, este segundo ejercicio en el tema de vectores. Dice, la suma de los tres vectores de la figura es igual a 0. ¿Cuál debe ser el valor de los vectores f y n? Lo único que nos dan es ese gráfico, que como podemos ver el eje X está rotado con respecto al eje horizontal, está rotado 37 grados. Y en ese orden de ideas, pues aparentemente el ejercicio se ve un poco complejo, pero vamos a ver que es muy fácil poder determinar cuál es el valor de f y n, entre otras cosas porque f está todo sobre el eje X y n está todo sobre el eje Y. Es decir que básicamente lo único que tenemos que determinar para esos dos vectores f y n es su magnitud, puesto que su dirección, es decir, el ángulo que están formando allí en el sistema de referencia está plenamente determinado. F está formando 0 grados y n está a 90 grados. Es decir que ya tenemos plenamente identificadas la dirección y el sentido del vector, entre otras cosas también, porque sabemos hacia dónde está apuntando, hacia la derecha en el caso de X y hacia arriba o hacia el norte en el caso del eje Y. Entonces lo único que tenemos que hallar es la magnitud. ¿Y cómo calculamos la magnitud de n y la magnitud de f? Si ustedes se fijan, el vector W está formando un ángulo de 37 grados con el eje Y. Y es porque el plano efectivamente está inclinado. De manera pues que cuando ustedes tengan un ejercicio más adelante en las aplicaciones de las leyes de Newton o que se relacionen con vectores, pues vamos a ver, o un problema de estática, como vamos a ver más adelante cuando veamos las leyes de Newton, se van a dar de cuenta que esto es un caso típico en el cual tenemos que saber enfrentarnos a esa situación. Entonces lo único que tenemos que hacer aquí básicamente es descomponer el vector W en la componente en Y y en la componente en X. Vamos a ver cómo es el asunto. Entonces, si ustedes se fijan, el vector W va a tener una componente o una proyección, fíjense, sobre el eje Y. Esta va a ser la componente en X. Y tal como ustedes lo pueden ver allí, ahí la estoy repisando, ustedes se dan cuenta que esa componente tiene como nombre, o le vamos a poner como nombre WY, es decir, la componente W sobre el eje Y o la proyección. Se me forma un triángulo rectángulo. Fácilmente lo podemos determinar ahí. Y simultáneamente tenemos la proyección de ese mismo vector W sobre el eje X. Fíjese acá. Entonces aquí estará la otra componente y la llamamos WX. Fíjese que va a ser este mismo vector acá. Este mismo vector o esa misma componente WX se va a determinar mediante ese triángulo rectángulo que se forma allí. Entonces fíjese que la hipotenusa viene a ser el vector W, que lo conocemos, que es 10 la magnitud. Fíjense lo interesante de este asunto. Entonces vamos a sacar ese triángulo de forma que lo podamos ver más fácilmente. Entonces fíjense aquí lo siguiente. Tenemos, fíjense, tenemos el vector W que vale 10. Tenemos la componente en X. Esta va a ser la componente en X. Y esta va a ser la componente en Y. ¿Por qué razón? Porque el ángulo está acá. Fíjese que el ángulo está adyacente a la componente en Y. Es decir, el vector WY está formando parte del ángulo de 37 grados. Y la hipotenusa, que es W, está formando parte del ángulo 37 grados. Y WX es el cateto opuesto al ángulo, como efectivamente lo podemos ver ahí en el dibujo. Entonces fíjese que es fácil, muy fácil. Entonces ahora nosotros sabemos que si eso va a dar 0, las componentes en X y en Y tienen que dar 0. No hay otra opción. Es decir, que para que se cumpla la condición de que esa suma de tres vectores sea igual a 0, quiere decir que la sumatoria de las componentes en X tiene que ser igual a 0 y la sumatoria de las componentes en Y tiene que ser igual a 0. Es decir, que en otras palabras, n, el vector n, tiene que ser igual a WY y el vector f tiene que ser igual a WX. Es decir, que f, que es positivo, menos WX es igual a 0 y n, que es positivo, menos WY es igual a 0. Es decir, que f va a ser igual a WX y n va a ser igual a WY. Entonces, ¿cuánto vale WX y cuánto vale WY? Muy fácil, por trigonometría, porque eso es un triángulo rectángulo, allí es donde están los conceptos de trigonometría, que tanto les he insistido en que manejemos muy bien a este nivel. Entonces, fíjense que aquí se me relaciona una función trigonométrica y es que el seno de 37 grados de un ángulo cualquiera va a ser igual en este caso al cateto opuesto, que va a ser WX sobre la hipotenusa, que es 10. Luego WX va a ser igual ¿a qué valor? Este 10 está dividiendo, lo paso al otro lado a multiplicar y me queda 10 por el seno
de 37 grados, es decir que Wx es igual a 10 por seno de 37 grados, que es aproximadamente 0.6. Vamos a verlo. 37, vamos a sacarle el seno, es 0.6 aproximadamente. Entonces esto va a ser Wx igual a 6. Luego ya tenemos la primera parte del ejercicio. Ahora, ¿cuánto vale n? Vale Wy. Entonces, de acuerdo al triángulo, Wy es con coseno, porque resulta que coseno de 37 grados es cateto adyacente, que es Wy, cateto adyacente al ángulo, sobre la hipotenusa, que es igual a 10. Es decir, que Wy va a ser igual a 10 por el coseno de 37. El 10 está dividiendo, pasa a multiplicar al coseno de 37, es decir, 10 por coseno de 37 grados. Es decir, que Wy va a ser igual a 10. Coseno de 37 es aproximadamente 0.8. Vamos a ver que es así. 37 y ahora vamos a sacar el coseno, 0.7986. Eso es aproximadamente 0.8. Bien, acuérdense que una cifra decimal yo puedo aproximar si está de 5 hacia arriba, es decir, 6 hacia arriba, aproximo al siguiente. En este caso 79 lo aproximo a 80. ¿no? Y si está de 5 hacia abajo, entonces lo aproximo a la cifra anterior. Si hubiese sido 74 hubiera sido 0.7. ¿Okay? Mucho cuidado con esas aproximaciones. Ya lo vimos claramente en unos videos anteriores de este curso de física. Bueno, si no lo recuerdan, devuélvanse a esos temas y repásenlos nuevamente. Entonces Wy va a ser igual a 10 por 0.8 y eso es 8. Entonces, como ya concluimos nosotros que necesariamente por sumatoria de las componentes en X, para que dé 0 toda la suma de los vectores de las componentes deben ser igual a 0, como ya lo vimos en la teoría, entonces quiere decir que f es igual a Wx, luego las respuestas que estamos buscando es que f es Wx, que vale 6, primera respuesta, y n es Wy, que vale 8. Es decir, que esos dos vectores, la magnitud debe valer f6 y n8 respectivamente. Espero que haya quedado claro el ejercicio. Revísenlo cuantas veces sea necesario. Me da mucho gusto compartir esto con ustedes. Recuerden, la práctica es la que hace al maestro. No se cansen, no se rindan. Practiquen las veces que sea necesario. Métanle ganas a esto. Si otros han podido, ¿por qué ustedes no? Sigamos apoyando este proyecto. Inviten a más personas a que se suscriban. Les habló Hernán Puentes de www.mitutoriavirtual.com.